Cada tarde salía del almacén con cajas vacías entre los brazos. Todos juraban que era una ladrona hasta que un millonario decidió seguirla en silencio. Y lo que descubrió al final de ese camino lo derrumbó llorando en plena calle. Deténganla. Esa mujer se está llevando algo del depósito. El grito de Ricardo Bermúdez cortó el aire del patio de carga como un latigazo. Mariela Restrepo se congeló a 3 pasos del portón de salida, con una caja de cartón apretada contra el pecho y los nudillos blancos de tanto aferrarla. No volteó enseguida. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y solo entonces giró el rostro hacia el hombre que se acercaba como un toro herido, sudando, señalándola con el dedo gordo de la mano derecha. Los compañeros que estaban armando pedidos en los pasillos de Almacenes Horizonte Sur comenzaron a salir uno a uno, atraídos por el alboroto, algunos con pinturas y cintas adhesivas todavía en las manos, otros dejando los escáneres sobre los estantes. La rutina del fin de jornada se había roto y nada entretiene más a la gente aburrida que una vergüenza pública. Señora Restrepo, abra esa caja ahora mismo, ordenó Ricardo, plantándose frente a ella con los brazos cruzados sobre la panza. Los robos en este depósito se van a acabar hoy y usted va a ser el ejemplo para todos los que aquí adentro se creen muy vivos. Mariela no respondió. Bajó la mirada hacia el suelo polvoriento. Apretó los labios hasta dejarlos casi blancos. Un pequeño grupo de trabajadores ya formaba un semicírculo alrededor de ellos. Algunos sacaban disimuladamente los celulares. «Está sorda, mujer», le dije que abra esa caja, repitió Ricardo, un tono más alto. «O abre ahí mismo, frente a todo el mundo, o llamo a seguridad y se la entrego esposada a los agentes de la calle. Usted elige». Las manos de Mariela temblaron ligeramente, no por miedo, por rabia contenida, por el peso de tantas tardes, soportando comentarios, miradas torcidas, susurros a sus espaldas. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Esta vez había palco, había audiencia, había cámaras. Respiró profundo. Dio un paso hacia un banco de metal oxidado que estaba junto al portón. Colocó el cartón con delicadeza, como si adentro hubiera porcelanas antiguas. Levantó las solapas una a una y se apartó un paso, dejando que todos vieran lo que había dentro. Nada. El empaque estaba completamente vacío. Un murmullo recorrió el círculo de testigos. Alguien soltó una risa nerviosa. Otro silbó con burla. Ricardo Bermúdez se inclinó sobre el cartón, pasó la mano por el fondo como si esperara encontrar un compartimiento secreto. Le dio la vuelta, lo sacudió, lo miró contra la luz del atardecer. Nada, absolutamente nada. ¿Y esto qué significa?, gruñó él, levantando la mirada hacia ella con el ceño contraído. ¿Qué pretende, Restrepo? Hacerme quedar en ridículo delante de mis empleados. ¿Cree que esto es un juego? Yo no pretendo nada, señor Bermúdez. Respondió ella finalmente con una voz tan calmada que parecía sacada de otra realidad. Usted fue quien me detuvo. Usted fue quien gritó. Yo solamente estoy saliendo de mi jornada como hago todos los días. Con una caja vacía, corrigió ella, que la empresa iba a tirar a la basura al final del día. Lo hago desde hace mucho tiempo. Con permiso del encargado anterior. Nunca fue un problema para nadie. Pues conmigo sí es un problema, escupió Ricardo. Enderezándose, se volvió hacia los trabajadores reunidos. Todo el mundo escuche, desde este momento queda prohibido que cualquier empleado saque cartones, materiales, bolsas o cualquier cosa de este almacén, aunque sea basura. ¿Me entendieron? Aquí no se regala nada, nada. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con la cabeza. Nadie se atrevió a defender a Mariela. Nadie. Lo que ninguno de los presentes sabía era que, parado a unos 30 metros del portón, recién bajado de una camioneta blindada, Fernando Valencia Mendoza había observado toda la escena en silencio. Había llegado al depósito sin avisar, como hacía siempre que quería saber la verdad de cómo funcionaba alguna de sus empresas. Inspecciones sorpresa, sin protocolos, sin comité de recepción, sin fotógrafos.
El dueño del Grupo Valencia Logística tenía la costumbre de entrar por la puerta de los trabajadores, no por la puerta ejecutiva. Decía que un empresario que solamente conoce a su gente a través de informes termina administrando fantasmas. Aquella tarde, Fernando había llegado con la intención de recorrer los pasillos, hablar con 3 o 4 operarios al azar y regresar a su oficina antes del anochecer. No esperaba encontrarse con aquella escena al pie del portón de salida. Se mantuvo apartado con las manos metidas en los bolsillos del traje formal, observando, escuchando, grabando cada detalle en la memoria. Era un hombre alto, de espalda ancha, con el cabello peinado hacia atrás. Y una expresión que siempre parecía ocupada calculando algo. Sus ojos, sin embargo, tenían en ese momento una intensidad distinta, porque no podía apartarlos de ella, de la mujer de la caja vacía, de la manera en que ella mantenía los hombros rectos a pesar de la humillación, de cómo sus manos, aunque temblaban, no soltaban la dignidad, de cómo respondía sin gritar, sin rogar, sin justificarse demasiado. Había algo en esa mujer que no encajaba con la escena, algo que Fernando no lograba identificar todavía, pero que le removía algo adentro del pecho, una especie de eco lejano, como cuando se escucha una canción que uno juraría no conocer, pero el cuerpo la recuerda de alguna parte. «Señor Bermúdez, ¿puedo retirarme ya?», preguntó Mariela, cerrando las solapas del cartón y recogiéndolo de nuevo entre los brazos. «La jornada terminó hace rato. Tengo compromisos». «Compromisos», rió Ricardo con esa risa corta y ácida de quien disfruta el poder pequeño. ¿Usted tiene compromisos? ¿Cuál, señora? Encontrar otro depósito para llevarse cartones. Algunos trabajadores rieron, otros apartaron la vista incómodos. Fue entonces cuando Mariela hizo algo que nadie esperaba, levantó la mirada, la clavó directo en los ojos de Ricardo Bermúdez y habló con una claridad que heló el patio entero. «Usted puede revisarme 1000 veces, señor. Puede romper cada caja que salga de mis brazos. Puede pedirle a los compañeros que graben videos y los pasen por el barrio entero. Puede hacer lo que quiera con mi nombre, pero jamás va a encontrar en mis manos lo que usted está buscando, porque lo que me llevo de aquí no cabe en ningún cartón. Y aunque quisiera enseñárselo, usted no tendría ojos para verlo». El silencio que siguió fue denso, pegajoso, de esos silencios que quedan colgados del aire durante varios segundos antes de que alguien tenga el valor de romperlos. Ricardo abrió la boca para contestar, la cerró, volvió a abrirla, nada salió. Su rostro se había enrojecido hasta las orejas y los pliegues de su cuello vibraban con una rabia que no conseguía traducir en palabras. «Lucía, Paredes», gritó entonces, buscando refugio en la autoridad de alguien más arriba. «Que venga inmediatamente la jefa de recursos humanos. Esta mujer se va a presentar mañana a primera hora a una audiencia disciplinaria. Ya veremos si se pone tan bonita delante del tribunal laboral». Una de las compañeras corrió hacia el edificio administrativo. Mariela no se movió, se quedó ahí de pie con el empaque entre los brazos esperando. Era como si ya hubiera vivido 1000 veces esa misma escena en su cabeza y se hubiera preparado para todas las variantes posibles. Lucía Paredes llegó caminando a prisa con una tableta electrónica bajo el brazo y el ceño fruncido. Era una mujer estricta, de movimientos seguros, que había construido su carrera dentro de la empresa a base de reglas y firmas. No se dejaba impresionar fácilmente, pero cuando vio la escena, cuando vio a Ricardo resoplando como una olla a presión y a Mariela sosteniendo el cartón con esa quietud irritante, algo en su expresión cambió apenas un instante. Una sombra, una duda. Ella conocía a la señora Restrepo. Sabía que no faltaba nunca, que no se enfermaba, que no se quejaba. «¿Qué pasa aquí, señor Bermúdez?», preguntó con voz firme. Ricardo le hizo el relato. Exageró los detalles. Agregó matices que nunca habían ocurrido. Habló de robo sistemático, de falta de respeto, de mala influencia para los otros empleados. Mariela no lo interrumpió ni una sola vez, solo bajó la mirada hacia el cartón entre sus brazos, como si le hablara en silencio a alguien que estuviera dentro. Cuando Ricardo terminó, Lucía pidió ver la caja. Mariela se la entregó sin resistencia. La jefa de recursos humanos la revisó con cuidado, la inclinó, la sacudió, la palpó por dentro vacía. «Señor Bermúdez,
dijo Lucía devolviéndole el empaque a Mariela. Aquí no hay ningún robo. Si usted quiere formalizar una queja, tiene que hacerlo por escrito y con pruebas concretas, no con sospechas. Pero, señora Paredes, y le voy a recordar algo más. Continuó ella, subiendo apenas el tono. El protocolo de la empresa prohíbe las revisiones públicas a los empleados. Si existe una sospecha, se convoca al trabajador en privado con un representante del área administrativa presente. Lo que usted acaba de hacer delante de todos estos compañeros va a ser incluido en mi reporte, pero no en el de ella, en el de usted. Algunos trabajadores intercambiaron miradas, otros asintieron discretamente. Ricardo quedó boquiabierto. No esperaba aquello. Señora Restrepo, puede retirarse, indicó Lucía, volviéndose hacia Mariela con gesto profesional. Lamento este incidente. Ya hablaremos luego con más calma. Mariela asintió apenas con la cabeza. No sonrió, no agradeció, simplemente acomodó mejor el cartón entre los brazos, se alisó el cabello recogido y caminó hacia el portón sin volver a mirar a nadie. Sus pasos resonaron firmes sobre el piso de cemento. Cuando pasó al lado del lugar donde Fernando observaba todavía en silencio, ella no lo notó. No supo que el dueño de toda aquella empresa acababa de presenciar la escena completa. No supo que a partir de ese momento su vida iba a dar un giro que no podía ni siquiera imaginar. Fernando la siguió con la mirada hasta que salió por el portón. Luego permaneció inmóvil unos segundos más procesando hasta que se volvió hacia su chofer, Arturo Solís, que esperaba discretamente a pocos metros. Arturo. Sí, señor. Quiero saber a dónde va esa señora. ¿Cómo dice, señor? Esa señora, la de la caja vacía. Quiero saber a dónde va después de salir del depósito. Todos los días. Todos. Quiero saberlo hoy mismo. El chofer dudó un instante. Había visto a Fernando Valencia tomar muchas decisiones extrañas a lo largo de los años de servirle. Pero aquel brillo en sus ojos era nuevo. No era el brillo del empresario, era el brillo de un hombre que acababa de ver un fantasma y todavía no lo sabía. Mariela caminó 3 cuadras hasta la parada del bus colectivo con el cartón equilibrado entre los brazos. Subió con él como si llevara algo frágil. Se sentó en un asiento al fondo junto a la ventana. Apoyó la frente en el vidrio y dejó que los edificios pasaran borrosos frente a sus ojos. Nadie en aquel bus imaginó lo que ella cargaba dentro del pecho. El colectivo atravesó la zona comercial, cruzó el puente sobre el río, entró en barrios más humildes. Las calles anchas dieron paso a callejones, el asfalto al empedrado, el empedrado a la tierra. Mariela se bajó en una parada sin techo al final de la línea en un sector conocido como San Rafael de los Pinos, un barrio donde la gente se saludaba por el nombre y los perros dormían en el centro de las calles. Detrás de ella, a más de 100 metros de distancia, un carro oscuro y discreto avanzaba despacio. Dentro. Fernando Valencia apretaba los puños sobre las rodillas, reconocía la dirección, reconocía el aire, reconocía el olor a leña quemada mezclado con arepa recién hecha, pero no quería admitirlo todavía. Mariela caminó por un sendero de tierra entre casas de ladrillo sin revocar y cercas de madera torcida. Algunos niños jugaban con un balón desinflado. Una señora mayor barría el frente de su casa. Todos saludaban a Mariela por el nombre. Le sonreían, le ofrecían agua. Ella saludaba de vuelta con una ternura que parecía otra persona, completamente distinta de aquella mujer silenciosa del almacén. Señora Mariela, ya llegó, gritó un niño pequeño corriendo a abrazarla. Ella se agachó, le acarició la cabeza, le puso el cartón vacío entre las manos como si le entregara un regalo. El niño rió con la boca abierta de dientes chiquitos y torcidos y salió corriendo hacia el fondo del sendero con el empaque encima de la cabeza, gritando, «¡Llegaron las cajas! ¡Llegaron las cajas!». Fernando detuvo el carro a un costado de la calle. Se bajó. Caminó a pie los últimos metros, ocultándose detrás de un poste de luz oxidado. Tenía el corazón acelerado. Algo muy adentro le decía que ya conocía ese camino, que sus pies habían pisado esa misma tierra antes, mucho antes, cuando todavía no sabía lo que era el dinero, ni la traición, ni el olvido. Dobló la esquina y lo vio.
Al final del sendero, rodeada por un cerco de madera remendado, se alzaba una construcción humilde, paredes de bloque pintadas de un tono que el sol había desteñido, un techo de láminas metálicas con parches, un portón ancho abierto por donde entraban y salían mujeres con bolsas y niños corriendo. Sobre el portón, una tabla de madera gastada con letras talladas a mano. Fernando entrecerró los ojos para leer La Casita de Luz, fundada por doña Amparo Ospina. Las piernas de Fernando Valencia flaquearon. Un peso invisible cayó sobre su pecho. El aire le faltó de golpe. Dio un paso hacia atrás buscando apoyo en la pared de una casa cercana. Su mano izquierda se aferró al ladrillo. La derecha subió temblando hasta la boca. Aquel nombre grabado en la madera, aquel nombre que hacía casi toda una vida él había enterrado junto con los recuerdos de una infancia que nadie nunca supo que había existido. Amparo Ospina, la mujer que lo había salvado cuando era apenas un niño muy pequeño. La mujer que había acogido a su madre moribunda en un refugio perdido en medio del barro, la mujer cuyo nombre él había prometido honrar y a la que jamás, en tantos años de éxito y de fortuna, había vuelto a buscar. No puede ser, susurró. Su voz salió rasgada, casi inaudible. Los ojos se le llenaron de lágrimas sin previo aviso. No puede ser el mismo lugar. Y mientras su mirada recorría la fachada de aquella casita humilde, Fernando Valencia, el dueño del Grupo Valencia Logística, el hombre más temido en las juntas directivas de 3 países, sintió por primera vez en décadas que alguien le pasaba la mano fría por la nuca, la mano de su pasado. Y una verdad que él llevaba enterrada desde que aprendió a caminar estaba a punto de golpearlo en la cara con la fuerza de todo lo que un día se negó a recordar. Fernando Valencia no conseguía moverse de la pared de ladrillo donde se había apoyado. Las lágrimas le caían sin permiso, resbalándole por las mejillas hasta perderse en el cuello de la camisa. Nunca había llorado así en una calle pública. Nunca había dejado que nadie lo viera con los hombros caídos, ni con la boca temblando, ni con la respiración entrecortada, como la de un hombre que acababa de reconocer el rostro de un fantasma muy querido. Al otro lado del sendero, dentro del cerco de madera remendado, se escuchaban risas de niños, voces de mujeres dándose órdenes amables, el repiqueteo de una olla pesada contra un fogón, los sonidos cotidianos de una casa que alimentaba a muchos y no presumía de nada. Fernando se pasó la mano por los ojos, respiró hondo, intentó ordenar los pedazos de su memoria que se habían desparramado de golpe como piezas de un rompecabezas antiguo que alguien acababa de pisar. Amparo Ospina. El nombre volvía una y otra vez a golpearlo en las sienes. Aquella mujer de trenzas largas, de manos gruesas, de delantal siempre salpicado de harina. Aquella mujer que había recibido a su madre enferma y sin rumbo, cuando el resto del mundo les había cerrado las puertas. Aquella mujer que lo había sentado sobre sus rodillas, siendo él apenas un niñito muy pequeño, y le había dado el primer plato de comida caliente que recordaba haber comido en su vida. Se apartó despacio del muro donde se sostenía. Dio unos pasos hacia atrás. No quería ser visto por ninguna de las mujeres que entraban o salían del portón. No, todavía no. Así regresó al carro donde Arturo Solís lo esperaba con expresión discreta. Se sentó en el asiento trasero, cerró la puerta con suavidad. Se quedó en silencio por varios minutos, mirando el techo del vehículo. ¿Nos vamos, señor?, preguntó el chófer con cuidado. Todavía no, respondió Fernando con voz quebrada. Primero necesito saber si de verdad es ella la que fundó este lugar. Necesito saber quién es esa mujer que sale todas las tardes del depósito con una caja vacía entre los brazos. Arturo asintió. No hizo preguntas. Había aprendido a lo largo de los años a no indagar cuando los ojos de su patrón tenían aquel brillo particular, el brillo que no se arreglaba con dinero. Mientras tanto, dentro de la casita de luz, Mariela había entrado por el portón y había dejado el cartón sobre una mesa larga de madera que ocupaba el centro de un patio interior. Sobre aquella mesa ya había otros empaques apilados, algunos abiertos, otros cortados por la mitad, otros desarmados y extendidos como sábanas de cartón. «Tía Mariela, ¿nos trajo más cajas hoy?», le preguntó una niña pequeña jalándole la manga con los ojos brillantes. «Sí, mi amor, una grande para que la señora Rosalba pueda terminar la cunita del bebé de doña Clemencia».
La niña aplaudió con las dos manos y salió corriendo a avisarle a todos. Mariela sonrió, una sonrisa cansada, pero verdadera, y se quitó el morral que llevaba sobre el hombro. Lo dejó colgado de un clavo junto a la entrada. Caminó hasta la cocina, donde varias señoras estaban repartiendo platos de sopa humeante entre niños sentados en bancas largas. Llegó Mariela, anunció una de las mujeres. Vení, mi hija, pruébate esta sopa que está de chuparse los dedos. Rosalba, más tarde, antes quiero preguntar algo. La señora Rosalba Esté, una mujer robusta, de brazos firmes y voz alegre, secó sus manos en un trapo colgado del hombro y se volvió hacia Mariela con expresión atenta. Ella era la encargada de todo lo que tuviera que ver con carpintería simple, costura y manualidades dentro de la casita. Las cunas de cartón para los bebés recién llegados, los baúles para guardar la ropa donada, los estantes para los pocos libros que tenían. Todo aquello lo construía Rosalba con sus propias manos, con los cartones que Mariela le traía cada tarde. ¿Qué pasa, niña? ¿Tenés cara de susto? Mariela bajó la voz, se acercó más. Hoy casi no pude traer la caja. El supervisor nuevo me quiso denunciar delante de todos. Gritó que yo era una ladrona. Me hizo abrir el cartón frente a los compañeros. Fue horrible, Rosalba. La señora Esteve soltó una palabra suave entre dientes y apoyó las dos manos en los hombros de Mariela. ¡Ay, mi hija! ¿Y qué pasó? Apareció la jefa de recursos humanos y lo puso en su lugar. Pero él no se va a quedar quieto. Yo lo conozco. Mañana va a buscar la forma de hacerme daño. ¿Y si me echan del trabajo, Rosalba? Si me echan. No terminó la frase, no hacía falta. Si Mariela perdía aquel empleo, la casita perdía su sostén principal, porque lo que nadie fuera de aquellas paredes sabía era que buena parte del pequeño salario de Mariela se iba en comprar arroz, aceite, leche en polvo, frutas para los niños del hogar. Lo poco que le quedaba apenas alcanzaba para pagar el cuartito alquilado donde ella dormía. Mi hija, no te preocupes ahora con eso, le dijo Rosalba con firmeza suave. Una cosa a la vez. Tu mamá, que en paz descanse, solía decir que los problemas se van resolviendo como se cocina el frijol, uno a uno, con fuego lento. Mariela asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la mención de doña Amparo. Habían pasado ya varios años desde que su madre se había ido y todavía había momentos en que extendía la mano buscándola antes de recordar que ya no estaba. Desde afuera del portón, oculto todavía detrás del poste oxidado de la esquina, Fernando había regresado a pie. No había podido quedarse dentro del carro. Algo lo empujaba a acercarse, aunque fuera desde la sombra. Escuchaba apenas fragmentos de las voces. Veía pasar siluetas a través del resquicio del portón entreabierto. Y cada detalle que captaba iba encajando, iba confirmando, iba golpeando su pecho con más fuerza. Aquella misma estructura, aquel mismo patio interior, aquel mismo árbol de mango torcido en el rincón que todavía daba fruta después de tantos años. Él había jugado bajo ese árbol. Él había comido mangos caídos con las manos sucias, sentado sobre una piedra plana que todavía estaba ahí. Su madre lo observaba desde la puerta de la cocina, enferma, pero sonriente, mientras doña Amparo le preparaba un té caliente para calmarle la tos. Los recuerdos llegaban ahora en oleadas, imágenes que él había enterrado debajo de años de reuniones, firmas, contratos, viajes en avión privado. Imágenes que ningún terapeuta caro, ningún retiro espiritual en las montañas, ninguna copa de licor añejo había logrado jamás arrancarle del pecho. Sacó el celular del bolsillo, marcó un número, esperó. Patricia, soy yo. Patricia Benavís, su asistente personal desde hacía más de una década, contestó con voz alerta desde el otro lado. Señor Valencia, dígame. Necesito que busques un expediente. En los archivos antiguos de la empresa de hace muchísimos años, una donación que hizo mi madre antes de morir fue a una casa comunitaria en un barrio periférico. Se llamaba la Casita de Luz. La administraba una señora llamada Amparo Ospina. Hubo un silencio breve al otro lado. Señor, perdone, pero usted nunca me había mencionado nada de eso. Nunca se lo había mencionado a nadie,
respondió él con la garganta cerrada. Pero lo necesito ahora. Esta noche quiero todos los documentos, todos los cheques, todas las cartas, todo lo que tengamos archivado. Y si no hay nada, quiero que me digas que no hay nada. Pero busca, Patricia, por favor, busca. Sí, señor, ya mismo me pongo con eso. Fernando colgó, se quedó con el teléfono apretado contra el pecho durante varios segundos, porque ahora recordaba algo más, algo que había quedado traspapelado en el fondo de su memoria, protegido por años de orgullo y ocupaciones. Antes de morir, su madre le había pedido una sola cosa, una promesa. Una frase dicha con el último aliento mientras le apretaba los dedos contra unas sábanas blancas prestadas por el Hospital de Caridad, donde doña Amparo trabajaba en la cocina, sábanas que habían sido extendidas sobre el cambro humilde del cuartito del fondo de la casita de luz. Hijo mío, nunca olvides a doña Amparo. Ella nos salvó cuando nadie más quiso mirarnos. Volvé a buscarla algún día. Devuélvele aunque sea un poquito de todo lo que nos regaló. Él lo había prometido. Había prometido con lágrimas en los ojos y después, con los años, con el éxito, con la urgencia de construir un imperio, con la soberbia de quien cree que el presente borra el pasado, había dejado aquella promesa cubrirse de polvo. Se apoyó contra el poste, cerró los ojos. Perdóname, mamá, susurró al aire con los labios temblándole. Adentro de la casita, Mariela ya se había sentado en una esquina de la cocina con un plato de sopa entre las manos. La pequeña Esperanza Rivadeneira, la niña más inquieta del hogar, se había acomodado sobre sus piernas. Mariela le soplaba la cuchara antes de dársela. Tía, ¿me vas a contar otra vez el cuento de la abuela Amparo? ¿Cuál quieres hoy, mi amor? El de cuando ella rescató al niño flaquito del hospital. Mariela sonrió con ternura. Era uno de los cuentos favoritos de los niños del hogar. Un cuento que su madre le había repetido 1000 veces a lo largo de la vida y que ella, sin saber por qué, conservaba en la memoria con una precisión extraña, como si aquel niño flaquito hubiera sido alguien importante para el destino de todos. Hace mucho tiempo, comenzó Mariela con voz de cuentacuentos. La abuela Amparo trabajaba en la cocina de un hospital de caridad, un hospital humilde para gente que no tenía dinero para pagar medicinas. Y un día llegó una señora muy enferma cargando a su niñito de la mano. Esperanza abrió mucho los ojos. La señora casi no podía hablar de tanta tos y el niño, flaquito y callado, agarraba fuerte la falda de su mamá como si tuviera miedo de que el viento se lo llevara. Nadie quería recibirlos en ningún lugar, ni albergues, ni refugios, ni iglesias. Decían que ya no había cupo, que no tenían presupuesto, que ya estaban llenos. ¿Y la abuela Amparo qué hizo, tía? La abuela Amparo salió del hospital con su delantal todavía puesto, caminó hasta donde ellos estaban sentados en la banca de afuera, les tomó la mano y les dijo, vénganse conmigo a mi casa, que donde comen dos comen cuatro, y donde hay corazón hay cobija. Los ojos de Esperanza se llenaron de lágrimas chiquitas. Los trajo aquí mismo, a esta casita. La mamá se quedó hasta que descansó en paz. Y el niño creció un poquito con nosotros. Y luego algún pariente lejano vino a buscarlo y se lo llevó. ¿Y volvió a visitar alguna vez, tía? Mariela hizo una pausa. Miró hacia el portón sin saber por qué. No, mi amor, ese niño nunca más volvió. Mi mamá lo esperó toda la vida, pero ese niño nunca más volvió. Afuera, escondido contra el poste, Fernando Valencia cayó sentado sobre la acera polvorienta. Se cubrió la cara con las dos manos porque ese niño flaquito del cuento era él. Y acababa de escuchar con sus propios oídos lo que el mundo había pensado de su olvido. Fernando Valencia se mantuvo sentado en la acera durante un tiempo que le pareció eterno. El polvo del sendero se le había pegado al pantalón fino, pero a él no le importaba. Por primera vez en muchos años, nada le importaba realmente, excepto la voz que seguía sonando dentro de su pecho como una campana lejana. Ese niño nunca más volvió. Ese niño nunca más volvió. Se levantó con dificultad, sus piernas parecían de algodón. Caminó despacio de regreso al carro, donde Arturo Solís lo esperaba con la expresión de quien sabe que no debe preguntar nada. Vámonos, Arturo, por ahora.
A la oficina, señor. No, a casa. Necesito pensar y necesito leer los documentos que Patricia está buscando. El carro se alejó despacio del barrio San Rafael de los Pinos. Fernando miraba por la ventana sin ver. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una a una, como si alguien estuviera prendiendo velitas para un rezo colectivo. Aquella noche, encerrado en el estudio de su enorme casa, Fernando recibió de manos de Patricia Benavides un folder amarillo cubierto de polvo. La asistente lo había encontrado en un archivero olvidado en el sótano de la empresa dentro de una caja rotulada con letras descoloridas. Donaciones personales. Doña Teresa Mendoza de Valencia. El nombre de su madre. Fernando apartó una copa de agua y extendió el folder sobre el escritorio. Sus manos temblaban. Dentro había recibos firmados, cartas escritas con caligrafía redondita, fotografías en blanco y negro y una hoja doblada en 4 partes, amarillenta por los años. La abrió con cuidado. Era una carta de su madre dirigida a doña Amparo Ospina. Querida Amparo, mi hermana del alma, si estás leyendo esto es porque mi tiempo ya se cumplió. El médico me dio pocas semanas. No tengas miedo. Me voy en paz. Gracias a vos. Por favor, cuida siempre esa casita que abriste con tus propias manos. Y si algún día mi Fernando vuelve, recuérdale quién fue su madre. Recuérdale que él nació del amor, no del lujo, y que un hombre vale lo que hace por los demás, no lo que acumula para sí mismo. Te dejo aquí todo el dinerito que logré juntar vendiendo mis aros de oro, los únicos que me quedaron. Úsalos para los niños del barrio, para la leche, para los cuadernos. Yo seguiré cuidándote desde el cielo. Tu eterna hermana Teresa. Fernando cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la hoja amarillenta. No le había fallado solamente a doña Amparo, le había fallado a su propia madre. Al pie de la carta había una lista escrita con la letra menuda de Amparo Ospina, detallando cada cosa que aquel dinero había comprado a lo largo de los años siguientes. Pañales, medicinas, una caldera nueva, libros de primaria, un árbol de mango sembrado en el patio, un árbol de mango. Fernando dejó caer el papel sobre la mesa y se cubrió la boca con las 2 manos. Mientras tanto, en el cuartito alquilado donde Mariela vivía, la noche también pesaba. Ella se había quitado los zapatos, se había lavado la cara con agua fría y se había sentado frente a una mesita de madera con 3 fotos enmarcadas encima. Una de su madre, doña Amparo, sonriendo con delantal puesto, otra de María la niña, subida a los hombros de una mujer mayor, y una tercera, la más gastada de todas, donde su madre aparecía junto a otra señora delgada y enferma, abrazando a un niñito pequeño de ojos grandes. Mariela acarició esa tercera foto con el dedo pulgar. ¿Quién serás ahora, niñito? Susurró. Mi mamá siempre te extrañó. Siempre se preguntaba si estabas comiendo bien, si alguien te contaba cuentos antes de dormir. No sabía por qué, pero aquella noche sintió un impulso extraño de pegar esa foto al espejo, como si alguien pudiera verla y reconocerla. Lo hizo y se acostó a dormir sin saber que a pocos kilómetros de ahí el niño flaquito de la foto lloraba como adulto sobre una carta de su madre. Al amanecer del día siguiente, Mariela llegó a los almacenes Horizonte Sur con la misma rutina de siempre. Saludó al portero, fichó su entrada, se dirigió al pasillo donde armaba los pedidos del turno matinal, pero algo estaba distinto. Los compañeros la miraban de reojo. Algunos escondían el celular al verla pasar, otros murmuraban bajito entre ellos. Uno incluso se rió. Una risa breve y forzada cuando ella pasó por delante. Mariela sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Una compañera, Yolanda Caicedo, se acercó a ella con cara de susto y le habló en voz baja. Mija, tenés que ver. Anoche alguien subió el video a las redes. ¿Qué video? El de ayer. Cuando el supervisor te paró en el portón y te hizo abrir la caja delante de todos. Ya tiene miles de vistas. Dicen cosas horribles de vos en los comentarios. Que sos ladrona, que tenías que dar ejemplo para las demás. Mira. Yolanda le mostró la pantalla del celular.
Ahí estaba en video, Mariela de pie junto al banco de metal con el cartón abierto, mientras Ricardo la señalaba gritando. Un título grande escrito por algún burlón decía, Empre descarada se lleva cosas del depósito y le agarran las manos en el pote. Más de 40.000 reproducciones en una noche. Mariela tragó saliva. El mundo entero se le encogió alrededor. Se apoyó sobre una caja de la estantería para no caer. No tengo palabras, Yolanda. Nadie preguntó. Nadie quiso saber por qué yo me llevaba ese cartón. Solo lo tomaron como entretenimiento. Mi hija, no esté sola. Varios compañeros ya están diciendo adentro que eso estuvo mal, que Bermúdez se pasó, pero él anda por todos lados como pavo real. Tened cuidado. Dice que hoy va a conseguir la firma para despedirte. En el piso superior, dentro de la oficina acristalada de gerencia, Ricardo Bermúdez golpeaba la mesa con el puño mientras hablaba con dos subgerentes. Su cara estaba enrojecida, las venas del cuello le saltaban. Yo no voy a permitir que esa mujer me haga quedar en ridículo. El video ya está en todas partes. Me están etiquetando a mí como el supervisor abusador. A mí, cuando fue ella la que se llevó material de la empresa. Hay que despedirla hoy mismo. Hoy, escucharon bien, antes del mediodía. Uno de los subgerentes, un hombre prudente llamado Camilo Arroyave, intentó calmar los ánimos. Ricardo, tranquilo, eso lo tiene que aprobar Lucía Paredes y por encima de ella el propio señor Valencia. No podemos pasar por encima del protocolo. Hay que esperar. Entonces, que venga el señor Valencia, gritó Ricardo. Que baje de su pedestal y vea con sus propios ojos a quien tiene trabajando aquí. Lo que Ricardo no sabía era que el señor Valencia ya había visto con sus propios ojos y que estaba a punto de entrar por la puerta de aquella oficina en cuestión de minutos. En la casita de luz, la mañana también había amanecido con movimiento. Rosalba Esteves estaba terminando de armar la cuna de cartón para el bebé de doña Clemencia Cifuentes, una muchacha joven que había llegado al refugio hacía pocos días, sin familia y sin saber a dónde ir. El pequeño había nacido la noche anterior en un hospital público y regresaría aquella misma tarde en brazos de su madre. Rosalba había forrado el cartón con telas suaves donadas. Le había pintado sobre las paredes unas estrellitas con pintura acrílica sobrante. Había reforzado la base con otra capa de cartón grueso de aquellos que Mariela traía del depósito. La cuna estaba hermosa, humilde, pero hecha con amor de verdad. Ya llegó Clemencia con el bebé, avisó una de las señoras desde la puerta. Doña Clemencia entró con el niño envuelto en una manta. Tenía los ojos cansados pero brillantes. Cuando vio la cuna pintada con estrellitas, se detuvo en seco. Se llevó la mano a la boca y rompió a llorar. Rosalba, ¿esto lo hicieron ustedes para mi niño? Claro que sí, mi hija. Este niño es de todas nosotras ahora. Bienvenido a esta casa. Venga, acueste al angelito aquí adentro. Clemencia colocó al bebé con cuidado sobre las telas suaves. El pequeño abrió los ojos por un instante. Hizo un pequeño ruido con los labios y volvió a dormirse tranquilo. Todas las mujeres de la casita aplaudieron suavemente. Algunas lloraban, otras sonreían con la cara transformada. Era uno de esos momentos pequeños que sostenían la vida entera de aquel lugar. Un niño observaba todo desde una esquina. Tenía los brazos cruzados, las rodillas flacas asomándose bajo los pantalones remendados y una mirada despierta, demasiado despierta para su edad. Matías Cárdenas, 12 años, ojos grandes y oscuros. Se había criado en la casita desde pequeño, desde que su madre lo dejó una noche lluviosa y nunca más volvió. Doña Amparo lo había tomado como propio. Y cuando Amparo partió, fue Mariela quien asumió el cuidado silencioso de aquel niño sin pedir nada a cambio. Matías no hablaba mucho, pero veía todo y recordaba todo. Rosalba lo descubrió en la esquina y le sonrió. Mi hijo, ¿qué haces ahí tan callado? Estaba pensando, tía. ¿En qué, mi amor? En el señor que estaba afuera ayer, el de traje. Rosalba se volvió despacio hacia él. ¿Cuál señor? Matías. El que lloraba pegado al poste. Yo lo vi desde la ventana de atrás.
Estaba escuchando el cuento de tía Mariela y lloraba muchísimo, tía. Como llora uno cuando le duele algo muy viejo. Rosalba sintió un escalofrío. No supo por qué, pero algo se removió dentro de ella. ¿Y él te vio a vos, mijo? No, tía. Yo me escondí detrás de la cortina, pero él tenía cara de alguien que conocía este lugar, como si hubiera estado aquí antes. Rosalba se quedó callada. Miró al niño con una mezcla de ternura y pregunta, Matías, no le cuentes esto a nadie todavía. Deja que yo lo piense despacito. Bueno, tía. Aquella misma mañana, pocas horas después, un carro oscuro se estacionó frente al cerco de madera de la casita de luz. Del asiento trasero bajó un hombre alto, vestido con ropa mucho más sencilla que la del día anterior, camisa sobria, pantalón oscuro, sin corbata. Había decidido no entrar como empresario. Había decidido entrar como lo que era realmente, un hijo que había tardado demasiado en volver. Fernando se quedó frente al portón un instante, respiró hondo, empujó la madera. Adentro, las mujeres se movían de un lado a otro, algunas lavando, otras cocinando. Los niños jugaban en el patio interior bajo el árbol de mango torcido que todavía daba fruta. Rosalba fue la primera en notar al extraño. Se limpió las manos en el delantal y caminó hacia él con expresión cauta. ¿Puedo ayudarle, señor? Fernando abrió la boca. Quiso hablar. No pudo. Miró a su alrededor el patio, el árbol, la piedra plana, la cocina al fondo, las cortinas gastadas, todo estaba igual, todo exactamente igual a como lo recordaba. Yo empezó con la voz rota. Yo estuve aquí hace muchísimos años, cuando era un niño muy pequeño. Con mi mamá, Rosalba se llevó la mano al pecho lentamente. Matías, que observaba desde la puerta de la cocina, abrió los ojos muy grandes. Era el mismo señor el que había llorado pegado al poste. ¿Cómo se llama usted, señor?, preguntó Rosalba con cuidado. Fernando. Fernando Valencia. Pero mi madre se llamaba Teresa. Teresa Mendoza. Ella murió aquí en esta casa en un cuartito al fondo, con unas sábanas que doña Amparo le había traído prestadas del Hospital de la Caridad donde ella trabajaba en la cocina. Rosalba dejó caer el trapo que tenía en la mano. Dios mío, susurró. En ese mismo instante, desde la puerta de la cocina, una voz habló detrás de Rosalba. Teresa Mendoza. Fernando levantó la cabeza y ahí, de pie bajo el marco de madera de la puerta, con el delantal puesto y las manos blancas de harina, estaba Mariela Restrepo. Ella lo miraba fijamente. Ella no lo reconocía de la cara, pero reconocía algo más profundo. Reconocía el apellido, reconocía la historia, reconocía la foto que tenía pegada al espejo de su cuarto. El tiempo se detuvo entre los dos. Los niños dejaron de jugar, las mujeres dejaron de cocinar. Rosalba dejó de respirar por un instante. Mariela dio un paso hacia adelante. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted es el niñito flaquito de la foto. Fernando sintió las piernas doblársele. Se apoyó en el tronco del árbol de mango y asintió despacio con la cabeza. Sí, dijo con la voz hecha pedazos. Yo soy ese niño, el que nunca más volvió. Hasta hoy. Mariela caminó hacia el despacio, con los ojos llenos de lágrimas calientes, y sin decir una palabra más, lo abrazó. Lo abrazó como la hija de Amparo abrazando a un hermano perdido. Lo abrazó como el cuento del patio por fin terminado. Y mientras Fernando lloraba contra el hombro de aquella mujer que apenas el día anterior había sido humillada en su propio depósito, Matías Cárdenas desde la puerta de la cocina limpiaba una lágrima con la manga y sentía que algo enorme acababa de cambiar para siempre. Porque en aquel patio de tierra, debajo de un árbol de mango sembrado con los aros de oro de una madre moribunda, el niño que había olvidado finalmente había regresado a casa. Pero ninguno de los tres imaginaba que en aquel mismo instante en el piso superior de los almacenes Horizonte Sur, Ricardo Bermúdez firmaba con letra rabiosa el documento de despido inmediato de Mariela Restrepo Ospina y que al día siguiente, cuando ella intentara regresar al trabajo, la puerta del depósito estaría cerrada para ella. El abrazo debajo del árbol de mango duró lo que tenía que durar. Ni un segundo menos, ni un segundo más.
Mariela finalmente se apartó con cuidado, sin soltar del todo las manos de Fernando, y lo miró a los ojos con una ternura que él no recordaba haber recibido nunca en su vida adulta. Venga, señor Fernando, siéntese. Le voy a servir un café y conversamos despacio. Hay mucho que usted necesita saber y hay mucho que mi mamá dejó esperando por usted. Las señoras de la casita habían quedado paralizadas observando la escena. Rosalba Estés se llevó el delantal a los ojos. Doña Clemencia Cifuentes, todavía con el bebé dormido entre los brazos, susurraba una oración en voz baja. Los niños, que al principio se habían acercado curiosos, habían entendido sin entender que aquel momento era sagrado y se habían ido retirando despacio hacia el patio trasero. Solo Matías Cárdenas se había quedado cerca, sentado sobre la piedra plana junto al tronco del mango, fingiendo armar algo con pedacitos de alambre. Pero sus orejas grandes estaban bien atentas a cada palabra. Fernando se dejó guiar hasta una banca de madera larga pegada a la pared de la cocina. Mariela desapareció dentro. Cuando regresó, traía 2 tacitas humeantes y una caja de latón abollada de esas antiguas donde se guardan los documentos importantes. Esto me lo dejó mi mamá antes de irse. Me dijo que adentro había cartas, fotos y recuerdos de personas que ella quiso mucho. Me hizo prometer que si alguna vez aparecía alguien llamando a esta puerta con cara de perdido, yo abriría la caja sin hacer preguntas. Fernando puso la mano sobre la tapa. No se atrevía a levantarla todavía. Mariela, usted no tiene idea del peso que me quitó al recibirme. Yo vine aquí sin saber qué esperar, sin saber si iba a ser recibido con puerta cerrada, con reclamos, con silencio. Y usted me abrazó. ¿Por qué? Mariela sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, verdadera. Porque mi mamá me enseñó que a los que vuelven tarde no se les juzga por el tiempo que tardaron, se les recibe por el valor que tuvieron de volver. Fernando cerró los ojos. Aquella frase se le clavó adentro como una aguja dulce. Abrió la caja despacio. Adentro había fotografías desteñidas, pequeños sobres amarillos, una trenza corta de cabello guardada en un papel doblado y en el fondo un cuaderno forrado con tela gastada escrito a mano de principio a fin con la caligrafía redondita de Doña Amparo. El cuaderno era un diario donde Amparo había anotado a lo largo de los años cada nombre, cada rostro, cada historia que había pasado por la casita de luz. Fernando lo hojeó con manos temblorosas hasta encontrar una página marcada con un hilo rojo. Hoy recibí a Teresa Mendoza y a su niño Fernandito. La pobrecita llegó con la tos ya muy mala. El niño tiene los ojos más grandes que he visto en mi vida. Se pegó a mi falda desde que entró. Le di leche tibia con un poquito de panela. Se la tomó toda de una. Me dijo con esa vocecita chiquita, señora, ¿usted nos quiere? Le dije que sí y le juré por dentro que jamás iba a dejar que este niño pasara hambre mientras yo estuviera viva. Fernando no pudo seguir leyendo, cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. Lloró en silencio, como los hombres que pasan la vida sin permitirse llorar y de golpe se quedan sin represas. Mariela no dijo nada, solamente le apoyó una mano en la espalda y esperó. Mientras aquel reencuentro ocurría debajo del árbol de mango en los almacenes Horizonte Sur, la mañana avanzaba con una tensión distinta. Ricardo Bermúdez ya había firmado el documento de despido y lo había entregado personalmente a la oficina de Lucía Paredes. Había exigido que el despido se ejecutara aquel mismo día. Había alegado pérdida de confianza, escándalo público y afectación a la imagen corporativa debido al video viralizado. Lucía había leído el documento con el ceño fruncido. Sabía que algo ahí no cuadraba. Un despido por justa causa requería pruebas y ella misma había revisado personalmente el cartón vacío. No había delito, no había robo, no había absolutamente nada que sostuviera la decisión. Pero Ricardo tenía el respaldo de 2 subgerentes que él mismo había reclutado con el tiempo y el protocolo, por desgracia, permitía ejecutar la separación bajo ciertas figuras administrativas. Lucía tomó el teléfono, marcó directamente a la oficina del señor Valencia 3 veces. Nadie contestó. Patricia Benavís le respondió por mensaje escrito que el señor estaba en una reunión privada inaplazable y que no podía ser interrumpido por nada del mundo.
Lucía apretó los labios, se pasó la mano por la frente y firmó el documento con una mano, mientras con la otra abría un segundo folder aparte en su computadora, un folder privado donde empezó a guardar copias de todo. Video, los testigos, el protocolo violado, los mensajes internos. Algo le decía que aquella historia no había terminado todavía y que ella iba a necesitar cada uno de esos papeles más adelante. Cuando Mariela regresó al depósito aquella tarde para terminar un pedido pendiente, la sorpresa la golpeó en el portón. El vigilante, un hombre mayor de nombre Bernabé Urbano, la miró con tristeza y le habló en voz baja. «Mija, no puedo dejarte entrar. Tengo instrucciones escritas. Me dieron la orden esta mañana». «¿Qué orden, don Bernabé?» «Estás despedida, mija, desde hoy. Aquí dice que por escándalo público y pérdida de confianza». «Lo siento mucho, de verdad, pero si yo te dejo pasar, el que pierde el trabajo soy yo». Mariela se quedó parada frente al portón durante varios segundos. No lloró, no gritó, no discutió, solamente asintió despacio con la cabeza, como quien ya se había preparado para aquel golpe desde la noche anterior. «Entiendo, don Bernabé. Gracias por avisarme con respeto. No es su culpa, mija, hay algo más». Bernabé sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. Se lo entregó con discreción, mirando hacia los lados. «Me lo dejó doña Yolanda esta mañana bien temprano, con la instrucción de que yo te lo entregara solamente si te negaban la entrada. Dice que adentro está todo lo que vas a necesitar». Mariela tomó el sobre con cuidado, lo guardó en su cartera sin abrirlo. Ahí mismo, se despidió del vigilante con una sonrisa apagada y emprendió el camino de regreso a pie, sin fuerza siquiera para tomar el bus. Caminó cuadras y cuadras por la avenida. El sol le pegaba en la cara. Los carros pasaban a su lado. Nadie la miraba, nadie sabía quién era. Era apenas una mujer más caminando con el peso del mundo sobre los hombros. Cuando llegó a una plaza pequeña, se sentó en una banca de hierro. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Adentro había 2 hojas escritas a mano por Yolanda Caicedo. «Amiga, cuando leas esto, ya no estarás trabajando con nosotras. Lo siento en el alma, pero quiero que sepas que no estás sola. Varios compañeros estamos organizando algo por debajo. Tenemos el video original sin edición. Tenemos testigos dispuestos a hablar de cómo Bermúdez te humilló sin motivo. Tenemos el reporte interno donde queda claro que la caja estaba vacía y tenemos además algo que vos no sabés todavía». Mariela volteó la hoja con el corazón acelerado. Hace meses, Bermúdez despidió a otra compañera del turno de la noche, una muchacha llamada Delia Montalbán. Le inventó que faltaba material del depósito y la acusó delante de todos, igual que hizo con vos. Delia perdió el trabajo, perdió la casita donde vivía, casi pierde la custodia de su hijo por no tener sueldo. Y después, cuando revisaron los inventarios, descubrieron que el material faltante estaba en una bodega escondida. Bermúdez lo había sacado para venderlo por fuera, pero cuando eso se supo, él ya había tapado el caso con una firma comprada. Nosotros tenemos pruebas de ese otro caso también. Y ahora con tu video viral, por fin se abrió la ventana para desenmascararlo. Mariela sintió el aire escapársele del pecho de golpe. Ricardo Bermúdez no era solamente un supervisor abusador, era un ladrón que llevaba años usando a mujeres humildes como pantalla para sus propios delitos. Y ella, sin saberlo, se había convertido en el hilo que podía deshacer todo el nudo. Mariela dobló la carta, la apretó contra el pecho y por primera vez en toda la tarde sus ojos soltaron lágrimas, pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de rabia transformándose en fuerza. Aquella misma noche, en la casita de Luz, Fernando se había querido ir. Se había quedado ayudando a repartir la cena de los niños, aunque apenas sabía servir un plato. Había escuchado cuentos junto al árbol de mango. Se había sentado en la piedra plana donde comía mango siendo niño, y había llorado en silencio mientras los niños jugaban a su alrededor, sin entender por qué aquel señor elegante tenía los ojos rojos. Matías Cárdenas se había acercado despacio y se había sentado a su lado sin hablar, solamente compartiendo el espacio, como hacen los niños cuando sienten que el adulto que tienen al lado necesita más compañía que palabras.
Señor Fernando, dijo Matías después de un largo silencio. Cuando yo tenga tu edad, quiero tener corazón. No quiero tener solamente dinero, porque el dinero se acaba, pero el corazón sigue trabajando hasta el último día. Fernando se volteó despacio hacia el niño. ¿Quién te enseñó eso, Matías? La tía Mariela. Y antes que ella, la abuela Amparo. Ella me contaba que un corazón guardado en una caja vacía vale más que 1000 cajas llenas de oro. Fernando sintió un golpe en el pecho. Cajas vacías todo este tiempo. Todos estos años. Mientras él había vivido obsesionado con llenar cajas con billetes, con contratos, con cifras, aquella mujer humilde había caminado cada tarde por la calle cargando cajas vacías que eran en realidad las más llenas del mundo, llenas de propósito, llenas de memoria, llenas de amor. En ese mismo instante, Mariela entró por el portón de la casita. Venía cansada, con los zapatos sucios, con la cartera colgada del hombro, con los ojos hinchados, pero con algo nuevo en la mirada. Una chispa, una decisión. Fernando se puso de pie apenas la vio. Mariela, ¿qué pasó? Ella se acercó, dejó la cartera sobre la banca, respiró hondo. Me despidieron hoy, señor Fernando. Bermúdez consiguió la firma para separarme de su empresa. Fernando apretó las mandíbulas. La sangre se le subió a las sienes. ¿Qué dijo usted? Que me despidieron sin pruebas, sin audiencia, sin derecho a defenderme. Pero no vine a quejarme con usted. Yo no vine a pedirle que me devuelva el trabajo. Mariela, no, señor. Escúcheme. Yo vine a pedirle otra cosa. Sacó del bolso la carta de Yolanda Caicedo. Se la extendió. Fernando la recibió con la mano temblando. La leyó en silencio, línea por línea. Cuando terminó, sus ojos tenían un brillo distinto al de esa mañana. Ya no eran los ojos del empresario frío, tampoco eran los ojos del hombre quebrado, eran los ojos del niño del patio de mango convertido en guerrero. Esto no es contra mí, Mariela. Esto es contra otras Delias. Esto es contra otras Marielas. Esto es contra toda mujer humilde que haya pasado por las manos de ese hombre en mis propias empresas. Exactamente, señor Fernando. Y si vamos a pelear, quiero que peleemos no solo por mí, quiero que peleemos por todas las que no tuvieron esta suerte. Fernando asintió despacio, tomó el teléfono del bolsillo, marcó un número. Patricia, necesito que mañana a primera hora me reúna con Lucía Paredes, con los asesores legales y con un investigador privado. Y necesito también los expedientes de todas las trabajadoras despedidas por escándalo público en los últimos años. Todas, sin excepción. No quiero que se nos escape ninguna. Colgó. Miró a Mariela. Mañana empieza la otra guerra y esta vez no la vamos a perder. La torre corporativa del Grupo Valencia Logística se alzaba contra el cielo de la mañana siguiente como un gigante de cristal. Fernando entró por la puerta principal con un paso que los empleados de recepción nunca habían visto en él. No saludó con la frialdad habitual, no pidió café, no se detuvo frente al espejo del pasillo ejecutivo para ajustarse el cuello. Caminó derecho hacia el ascensor privado con Mariela Restrepo a su lado, vestida con la misma sencillez de siempre, la cartera cruzada sobre el pecho y la mirada alta. Los empleados se volteaban discretamente. Algunos reconocían a Mariela del video, otros solamente percibían el aire distinto que rodeaba a aquella mujer humilde caminando al lado del dueño del grupo empresarial. En la sala de reuniones del piso 22 ya esperaban Lucía Paredes, Patricia Benavís, dos abogados corporativos de nombre Ignacio Villagómez y Valentina Peláez, y un hombre de expresión serena con una carpeta gruesa sobre las rodillas. El investigador privado, Esteban Rojo Fernando entró y cerró la puerta personalmente. No se sentó en la cabecera. Arrastró una silla común de las del costado de la mesa y la puso junto a la de Mariela. Luego se acomodó a su lado. El gesto fue pequeño, pero lo dijo todo. Mariela no era una invitada en aquella reunión. Era la otra voz principal. Gracias por venir a esta hora, abrió Fernando con voz firme. Les voy a hacer directo. Lo que vamos a hablar aquí no sale de esta sala hasta que yo lo autorice.
Estamos frente a un problema que es mucho más grande de lo que parece y lo vamos a atacar desde la raíz. Lucía Paredes respiró hondo y abrió su laptop. Señor Valencia, antes de que usted continúe, yo necesito decirle algo. Yo sabía que el despido de la señora Restrepo estaba mal. Se lo intenté avisar. Pero no logré contactarlo a tiempo. Aún así, firmé el documento bajo presión de Bermúdez y sus subgerentes. Quiero que sepa que durante todo el proceso guardé copias privadas de cada evidencia que pasó por mis manos. Tengo respaldos del video sin editar. Tengo mensajes internos donde Bermúdez presume de tener influencia sobre la gerencia operativa y tengo los protocolos violados señalados uno por uno. Abrió una carpeta en pantalla con más de 40 archivos ordenados por fecha. Fernando miró a Lucía con una mezcla de respeto y gratitud. Lucía, usted acaba de hacer más por esta empresa en una sola noche que muchos ejecutivos en toda su carrera. Gracias. Luego se volvió hacia el investigador. Esteban, cuéntenos lo que encontró. Esteban Rojo colocó la carpeta sobre la mesa. La abrió con calma. Señor Valencia, he dedicado toda la madrugada a investigar el patrón que la señora Yolanda Caicedo describió en la carta que ustedes me enviaron y los hallazgos son contundentes. Ricardo Bermúdez ha ejecutado despidos bajo acusaciones similares durante años. Todas las víctimas han sido mujeres, todas humildes, todas sin recursos legales para responder. Y en al menos 3 casos confirmados, los inventarios faltantes que él atribuyó a las trabajadoras aparecieron después vendidos en locales informales del mercado negro, rastreables hasta intermediarios contratados directamente por él. Mariela apretó los puños sobre sus rodillas. Identifiqué 7 despidos sospechosos, continuó Esteban. De esos 7, 6 mujeres aún viven dentro del mismo perímetro urbano. Las ubiqué a todas y una de ellas, la más conocida por los demás empleados, es Delia Montalbán Izaguirre. Vive en un cuarto alquilado detrás de una panadería. Perdió la custodia temporal de su hijo durante meses por falta de sueldo comprobable. Hoy sobrevive vendiendo empanadas en un carrito al lado de la parada de buses. Fernando cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la mirada le ardía. ¿La pudo contactar? Sí, señor. Me recibió esta madrugada. Al principio desconfió de mí, pero cuando le conté que estábamos investigando a Bermúdez, rompió a llorar. Me dijo que llevaba años esperando que alguien le creyera. Mariela habló por primera vez desde que se había sentado. Yo quiero conocerla hoy mismo. Fernando asintió. Iremos juntos. La panadería quedaba en una esquina angosta donde el olor del pan recién horneado se mezclaba con el ruido de los buses. Detrás de una rejita lateral, al fondo de un patieco, estaba el cuarto de Delia Montalbán. Era un espacio pequeño, limpio, con una sola cama, un fogón, una imagen religiosa pegada a la pared y un cuadernito escolar abierto sobre una mesita. Delia salió a recibirlos con un delantal sobre la ropa. Tenía los ojos apagados, pero con una dignidad intacta. Apenas vio a Mariela, se cubrió la boca con las manos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Usted es la del video, susurró. La que no se quebró, la que le habló de frente. Mariela la abrazó sin pensarlo. 2 mujeres humilladas por el mismo hombre, reconociéndose sin haberse conocido antes. Fernando se mantuvo unos pasos atrás dándoles espacio, pero sintió las lágrimas subirle a los ojos. Otra vez se sentaron adentro del cuarto pequeño. Delia les contó todo. Cómo Bermúdez le había inventado un robo de herramientas. Cómo la había humillado frente a los compañeros del turno nocturno, cómo había perdido el sueldo, luego la pieza donde vivía, luego a su niño, que había tenido que irse a vivir por un tiempo con una tía mientras ella intentaba reconstruir algo. Cómo había querido denunciar. Pero los abogados que consultó le dijeron que sin pruebas concretas no había caso, como había aprendido a hacer empanadas de la memoria de su madre, porque era lo único que no necesitaba, jefe, para subsistir. Pero lo más duro no fue perder el trabajo, señora Mariela. Lo más duro fue ver los ojos de mi niño cuando tuve que dejarlo con mi hermana. Él tenía apenas 7 años.
Me preguntó si yo iba a dejar de ser su mamá y yo le tuve que mentir jurándole que nos íbamos a reencontrar rapidito, cuando en el fondo yo no sabía si iba a ser verdad. Mariela le tomó las dos manos. Delia ya está. Ya no está sola. Lo que le hicieron a usted lo van a pagar y vamos a rescatar a su hijito con usted. Eso se lo juro por el alma de mi mamá. Fernando se adelantó, se arrodilló junto a la cama de Delia para quedar a su altura. Señora Delia, yo soy el dueño del Grupo Valencia Logística. Yo soy el hombre al que usted durante todos estos años maldijo en silencio por no proteger a sus propios empleados. Y usted tenía razón. Yo no miraba para abajo. Yo miraba para los balances, para los informes, para las cifras. Y mientras yo firmaba papeles en mi oficina, hombres como Bermúdez destruían vidas como la suya usando mi empresa como escudo. Delia lo miró con los ojos muy abiertos. Señor, escúcheme. Hoy yo estoy aquí para pedirle perdón personalmente y para decirle que todo lo que se le quitó le va a ser restituido. El sueldo de todos estos años, los daños morales, el cuarto que perdió. Y usted va a tener un empleo digno en mi empresa el día que usted quiera regresar, pero solo el día que usted quiera, porque nadie más en mi nombre va a obligarla a nada. Delia se llevó las dos manos a la cara y lloró largo rato. Mariela le pasó un pañuelo. Antes de irse, Fernando le entregó una tarjeta con un número directo. Llámeme cuando quiera. De noche, de madrugada, cuando quiera. Ahora este número también es suyo. Cuando salieron del cuarto, Fernando se detuvo un instante en la esquina de la panadería, apoyó la mano contra la pared y respiró hondo. Mariela se acercó. ¿Está bien, señor Fernando? No, Mariela, no estoy bien, pero por primera vez en muchísimo tiempo. Tampoco quiero estarlo todavía. Creo que necesitaba sentir esto. Creo que mi alma estaba adormecida de tanto comodidad. Caminaron juntos hacia el carro donde Arturo Solís los esperaba en silencio. Aquella misma tarde, Fernando convocó a un consejo directivo extraordinario. No pidió permiso a nadie, simplemente avisó que la reunión era obligatoria y que todos debían estar presentes. Ricardo Bermúdez, convocado junto a los demás gerentes operativos, entró a la sala con su pecho inflado, sin sospechar lo que le esperaba. Cuando vio a Mariela sentada junto al señor Valencia, su rostro se descompuso en un instante. ¿Qué hace esa mujer aquí?, preguntó levantando la voz. Esta es una reunión de gerencia. Siéntese, Bermúdez. Respondió Fernando, sin levantar la mirada de los papeles. Y guarde la voz, hoy el que va a hablar soy yo. Ricardo se sentó confundido, todavía intentando imponer presencia con el gesto. Fernando abrió una carpeta. Sobre la mesa desplegó fotografías, inventarios cruzados, documentos firmados y registros de movimientos en bodegas secundarias. Señor Bermúdez, hace años usted viene utilizando esta empresa como una herramienta privada para enriquecimiento personal. Hace años usted construye acusaciones falsas contra mujeres humildes para desviar la atención de los robos que usted mismo ejecuta con intermediarios. Hace años usted usa mi apellido, mi firma y mi empresa como escudo de sus propias actividades ilegales. Ricardo se puso de pie. Eso es mentira. Yo tengo años de servicio impecable. Usted no tiene pruebas de nada. ¿Pruebas? Fernando también se puso de pie. Señaló las carpetas sobre la mesa. Aquí tiene pruebas. Aquí tiene nombres. Aquí tiene fechas aproximadas. Aquí tiene testigos dispuestos a declarar. Aquí tiene la declaración firmada de la señora Delia Montalbán Izaguirre, una mujer que usted arruinó y a la que le estoy restituyendo hoy mismo su dignidad y su sustento. Ricardo palideció. Usted y además, señor Bermúdez, aquí tiene la declaración de 5 mujeres más. Todas despedidas por usted bajo acusaciones falsas. Todas dispuestas a testificar. Todas acompañadas por un equipo legal que mi empresa va a pagar de su propio bolsillo para hacer justicia. Los demás gerentes de la sala observaban la escena en un silencio absoluto. Algunos bajaron la mirada, otros miraron a Ricardo con expresiones entre la sorpresa y la condena. Nadie se atrevió a defenderlo. Fernando se volvió hacia los abogados corporativos.
Ignacio, Valentina, procedan con la notificación formal. El señor Bermúdez queda separado de la empresa de manera inmediata, con justa causa comprobada. Todos los pagos pendientes quedan retenidos mientras se resuelven los procesos administrativos correspondientes y pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público todos los documentos recopilados. «Usted no me puede hacer esto», gritó Ricardo con la voz quebrada. «Yo tengo familia. Yo tengo responsabilidades». Mariela, que había permanecido callada durante toda la reunión, lo miró entonces por primera vez. «Yo también tengo familia, señor Bermúdez. Tenía compañeras en este depósito, que eran mi familia. Tenía niños en una casa humilde que son mi familia. Y usted nos iba a hundir a todas con la misma facilidad con la que ayer firmó mi despido. Así que no use esa palabra con nosotros. Usted no sabe lo que significa». El silencio que siguió fue aplastante. Ricardo fue escoltado fuera de la sala por 2 agentes de seguridad de la empresa. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Mariela con una mirada de odio. Pero ella no le devolvió la mirada. Ya no tenía tiempo para él. Estaba mirando hacia adelante. Esa noche, al regresar a la casita de Luz, Mariela encontró a Matías Cárdenas esperándola sentado en la piedra plana del patio, mirando la luna entre las ramas del árbol de mango. «Tía, ganaste». Mariela se sentó a su lado, le pasó el brazo por los hombros. «Hoy sí, mi amor, pero esta historia no terminó todavía. Faltan más niños por ayudar, faltan más casas por abrir, faltan más voces por levantar». Matías apoyó la cabeza en el hombro de Mariela y entre las hojas del árbol, las primeras estrellas de la noche brillaron como testigos silenciosos de algo mucho más grande que apenas estaba empezando. Durante las semanas que siguieron a la separación de Ricardo Bermúdez, la empresa entera pareció respirar distinto. Los pasillos del depósito cambiaron de tono. Los compañeros que antes miraban al suelo comenzaron a saludarse con sonrisa abierta. Yolanda Caicedo fue ascendida a supervisora del turno matinal. El vigilante Bernabé Urbano recibió un reconocimiento público por su integridad y los documentos recopilados por el investigador Esteban Rojo ya estaban en manos del Ministerio Público, avanzando con un peso que ningún abogado comprado podía frenar. Valentina Cáceres, la abogada corporativa, coordinaba junto con Ignacio Villagómez la restitución financiera a cada una de las 7 mujeres identificadas, no solamente a Delia Montalbán, también a Sonia Arango, a Mercedes Tinoco, a Adelina Quispe, a Berta Palencia, a Rosario Velasco y a Eugenia Montesino. Todas visitadas, todas escuchadas, todas reconocidas como víctimas de un patrón que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Fernando Valencia había cambiado. No era el mismo hombre que entraba a su oficina con prisa. Ahora llegaba temprano, pasaba por el depósito a saludar a los trabajadores por nombre y terminaba sus jornadas en la casita de Luz, ayudando a servir la cena o sentándose en la piedra plana junto al árbol de mango a escuchar las historias de Matías Cárdenas. Pero había algo que todavía no había enfrentado, algo que se había guardado dentro del pecho como una piedra pequeña pero pesada, algo que Mariela Restrepo había notado sin decir nada. Su hijo Sebastián Valencia, un muchacho adolescente, alto, callado, que vivía en la misma casa enorme que Fernando, pero que llevaba años sin cruzar con él más de 3 palabras al día. Desde que la madre de Sebastián había fallecido, padre e hijo, se habían convertido en 2 habitantes de un mismo castillo silencioso. Una tarde, Mariela se atrevió a tocar el tema. «Señor Fernando, no es asunto mío, pero usted está reconstruyendo la vida de muchas personas y la de su propio hijo». Fernando bajó la mirada hacia la taza de café que sostenía entre las manos. «Mariela, con Sebastián, yo ya no sé por dónde empezar. Él me mira como si yo fuera un extraño. Y tiene razón. Durante años yo fui un extraño. Entonces, deje de serlo». Fernando la miró. Mariela sonrió con aquella ternura firme de siempre. «Tráigalo a la casita. No le explique nada antes. Déjelo ver con sus propios ojos». Aquella misma noche, Fernando esperó a Sebastián en la sala grande de la casa. El muchacho bajó las escaleras con los audífonos puestos, el ceño cerrado y la actitud de quien ya había decidido que aquella conversación también sería vacía.
Sebastián, mañana te quiero llevar a un lugar. Papá, tengo planes. Te pido solamente una tarde. Después, si querés, no me vuelves a dirigir la palabra por el resto de tu vida, pero dame esa tarde. El muchacho se quitó un audífono, lo miró con desconfianza. ¿Qué lugar? Un lugar donde hace mucho tiempo alguien nos salvó la vida a tu abuela Teresa y a mí. Un lugar que yo traicioné durante años con mi olvido y que hoy me está enseñando todo lo que yo debería haberte enseñado a vos. Sebastián se quedó callado. Algo en el tono de su padre era nuevo. Sin darse cuenta, asintió con la cabeza. Cuando el carro se detuvo frente al cerco de madera de la casita de luz, Sebastián miró por la ventana con una mezcla de curiosidad y recelo. Nunca en su vida había estado en un barrio así, ni en una calle de tierra, ni frente a una casa humilde con techo de láminas remendado. Fernando bajó primero. Sebastián lo siguió despacio. Adentro. Los niños jugaban en el patio trasero. Rosalba lavaba platos junto al fogón. Doña Clemencia Cifuentes amamantaba a su bebé sentada en una silla plástica. Esperanza Rivadeneira corría detrás de una gallina distraída. Y en la mesa larga del patio interior, Mariela estaba doblando cartones junto a Matías. Matías fue el primero en ver a Sebastián. Se quedó quieto mirándolo. Sebastián no sabía qué hacer. Hundió las manos en los bolsillos, dio un paso al costado como quien busca salir sin ser notado. Pero Matías se levantó de la silla, caminó hacia él sin miedo y le extendió la mano. Hola, yo soy Matías. Vos sos el hijo del señor Fernando. Sebastián dudó. Nunca nadie le había hablado con esa naturalidad. En su colegio privado, todos calculaban cada frase antes de dirigirle la palabra. Estrechó la mano del niño con torpeza. Sí, soy Sebastián. Vení, te voy a mostrar el árbol de mango que tu abuela Teresa ayudó a plantar. Sebastián se volteó hacia su padre confundido. Fernando asintió con los ojos húmedos. El muchacho siguió al niño hasta el centro del patio. Durante la próxima hora, Matías le contó a Sebastián toda la historia con la voz clara de quien no tiene edad para mentir. Le habló de doña Amparo, de la enfermedad de Teresa, de cómo aquel árbol había crecido con los aros de oro de una madre que lo había dado todo, de cómo aquel niño flaquito del cuento era ahora su papá. Sebastián escuchó. En ningún momento interrumpió. En ningún momento puso cara de aburrimiento ni sacó el celular. Al final, simplemente se sentó en la piedra plana, miró el árbol, se pasó una mano por los ojos. Fernando se acercó despacio, se sentó junto a su hijo. Papá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Porque yo mismo lo había enterrado, hijo. Porque yo creía que lo mejor era olvidar. Y mientras yo me olvidaba de quién había sido, también me olvidé de ser tu padre. Te pido perdón, Sebastián. Por todos los años que no estuve, por todos los silencios, por todas las veces que preferí una reunión antes que una cena con vos. Sebastián no respondió enseguida. Bajó la cabeza, sus hombros temblaron y de repente aquel adolescente de coraza dura, aquel muchacho que llevaba años fingiendo que nada le importaba, se inclinó hacia su padre y lo abrazó. Lo abrazó largo. Lo abrazó como no lo hacía desde que era muy pequeño. Mariela los vio desde la puerta de la cocina. Se llevó las manos al pecho. Las lágrimas le rodaron sin aviso. Esa misma noche, ya de regreso en la casa, Fernando invitó a su hijo al estudio. Le mostró la caja de latón que Mariela le había entregado. Le mostró la carta de Teresa, le mostró el diario de Amparo y ahí, entre las páginas del diario, encontraron juntos una hoja suelta que Fernando no había revisado todavía. Era una anotación breve escrita por Amparo años después de la muerte de Teresa. Hoy vino a visitarme el tío que se llevó al pequeño Fernandito, un hombre mayor, de pocas palabras, vino con los ojos tristes. Me dijo que no era capaz de criar al niño como él merecía, pero que los papeles legales lo obligaban a cumplir. Me rogó que le perdonara si algún día el niño crecía sin amor. Me prometió al menos asegurar que nunca le faltara alimento ni escuela. Recé por él y recé por Fernandito. Porque a veces los que cumplen una obligación sin cariño hacen más daño silencioso que los que abandonan de frente.
Fernando leyó la anotación 2 veces. Sebastián lo observaba desde el otro lado del escritorio. Papá, ese tío fue el que te crió. Sí. Y nunca supe explicarme por qué siempre sentí que él cumplía un deber, no un cariño. Hoy lo entiendo. Él hizo lo que pudo, pero el frío con el que yo aprendí a vivir venía de ahí. Y yo, sin darme cuenta, te estaba pasando ese mismo frío a vos. Sebastián se acercó, puso una mano sobre la de su padre. No lo vas a hacer más, papá. No lo vas a hacer más. Al día siguiente, en la casita de Luz, Delia Montalbán llegó caminando con un niño pequeño tomado de la mano. El niño miraba todo con ojos grandes, asombrado por el árbol de mango, por los otros chicos corriendo, por el olor a guiso saliendo de la cocina. Mariela, te presento a mi hijo. Hoy lo recuperé. La jueza afirmó esta mañana. Mariela se arrodilló frente al niño. Le acarició la mejilla con ternura. Hola, mi amor. Bienvenido a la casita. El niño sonrió tímidamente y se acercó a Delia escondiéndose detrás de su falda. Matías se acercó con un cartón recortado en forma de avión y se lo entregó como regalo. Vení, te voy a enseñar a volar esto. Los dos niños se fueron corriendo hacia el fondo del patio. Delia y Mariela se quedaron una junto a la otra, mirándolos alejarse. Ninguna dijo nada, no hacía falta. Afuera, frente al portón, un carro oscuro se estacionó. Bajaron 3 personas con cámaras y libretas. Un reportero se acercó al cerco con respeto. Esta es la casita de Luz. Venimos de Noticias del Sur. Nos contaron que aquí hay una historia que el país entero debería conocer. Mariela miró a Rosalba. Rosalba miró a Mariela y por primera vez en décadas la casita estaba a punto de salir del anonimato. El equipo de Noticias del Sur entró a la casita de Luz con el respeto de quien pisa terreno sagrado. La reportera se llamaba Antonia Figueredo. Era una mujer seria, de voz baja, que había pedido por teléfono la autorización de Mariela antes de llevar una sola cámara al interior del patio. Mariela había aceptado con una sola condición, que no la hicieran a ella protagonista del reportaje, que hablaran de Doña Amparo, de las mujeres de la casita, de los niños, del árbol de mango. La entrevista duró toda la mañana. Antonia escuchó con los ojos brillantes. Rosalba mostró las cunas de cartón que había armado a lo largo de los años. Doña Clemencia Cifuentes contó cómo había llegado sin rumbo con su bebé y había sido recibida sin preguntas. Esperanza Rivadeneira recitó un poema que había aprendido con tía Mariela. Matías Cárdenas, sentado en la piedra plana, relató con su voz clara la historia del niño flaquito del cuento, sin nombrar a Fernando, porque Mariela le había pedido respeto por aquel secreto todavía suyo. Fernando Valencia observaba desde un rincón del patio junto a Sebastián. Había decidido no aparecer en cámara. No era su momento, era el momento de ellas. Cuando el reportaje salió al aire, el país entero se detuvo. Las redes se llenaron de comentarios. Miles de personas lloraron frente a sus pantallas. El video que meses antes había humillado a Mariela en los almacenes Horizonte Sur fue reemplazado en las plataformas por un video nuevo. Aquel donde Rosalba enseñaba una cuna de cartón con estrellitas pintadas. Aquel Esperanza recitaba su poema con las manos enlazadas. Aquel donde Matías decía mirando directo a la cámara con aquella dignidad de los niños que ya han vivido demasiado. Mi tía Mariela me enseñó que las personas buenas no necesitan que las vean. Les basta saber que están haciendo lo correcto. Esa frase recorrió el continente entero en cuestión de días. La respuesta pública fue un tsunami. Llegaron donaciones desde lugares que nadie esperaba, familias humildes enviando pequeñas cantidades en sobres con cartas escritas a mano. Empresas medianas ofreciendo servicios, universidades convocando a Mariela como oradora invitada, escuelas pidiendo visitar la casita con sus alumnos y madres anónimas enviando mensajes confesando que aquella historia les había devuelto la fe en algo que creían perdido. Fernando no se movió de en medio, pero tampoco se quedó en los márgenes. Convocó una rueda de prensa propia, una sola, corta, en la puerta de su torre corporativa. Habló de pie, sin podio, sin asesores, detrás, con Sebastián a su lado.
Mi nombre es Fernando Valencia Mendoza. Durante años construí un imperio ignorando a las personas que sostenían cada ladrillo de mis edificios. Hoy declaro públicamente dos cosas. La primera, que el Grupo Valencia Logística va a destinar parte permanente de sus ingresos a la Fundación Amparo Ospina, creada oficialmente desde hoy, dedicada a proteger y acompañar a mujeres humildes, víctimas de despidos arbitrarios y de abusos laborales silenciosos. La segunda, que esta fundación no va a llevar mi nombre, va a llevar el nombre de la mujer que me salvó cuando yo era apenas un niño muy pequeño. Porque los imperios se construyen con cifras, pero los legados se construyen con gratitud. El discurso duró menos de 2 minutos, pero se compartió millones de veces. Pasaron los días. La casita fue restaurada con la ayuda de los donantes, pero respetando cada detalle original. El árbol de mango quedó intacto. La piedra plana siguió en su lugar. Las cortinas gastadas fueron reemplazadas por otras nuevas, pero Rosalba guardó las viejas en un baúl como reliquia. El cerco de madera fue reforzado. Se agregaron 2 cuartos más al fondo, una pequeña biblioteca con libros donados por las escuelas del país y una placa nueva junto a la placa antigua de Doña Amparo, que decía, aquí se recibe a todos. Donde hay corazón hay cobija. Ricardo Bermúdez fue condenado formalmente por el sistema judicial. Los bienes acumulados con sus robos fueron entregados como parte de la restitución a las víctimas. No volvió a aparecer en ningún documento público. Su historia terminó como terminan todas las historias de quienes creyeron que podían humillar a los humildes sin consecuencias. En el silencio del olvido, Delia Montalbán y Aguirre aceptó el empleo que Fernando le ofreció, pero no como operaria, como coordinadora del nuevo programa de acompañamiento de trabajadoras dedicado a vigilar los protocolos internos de la empresa y prevenir cualquier forma de abuso. Su hijo, reintegrado definitivamente, fue matriculado en la misma escuela pública donde había estado Matías. Lucía Paredes fue ascendida a directora general de recursos humanos del grupo. Patricia Benavides mantuvo su puesto de asistente personal, pero Fernando le reconoció oficialmente los años de lealtad con un paquete que le permitió construir por fin la casa propia que nunca había logrado. Yolanda Caicedo, desde su nueva posición de supervisora, fundó un pequeño comité interno de trabajadoras para revisar quejas silenciosas. Bernabé Urbano siguió siendo el vigilante del portón, pero ahora entraba y salía con la cabeza alta. El investigador Esteban Rojo fue contratado permanentemente por la empresa para auditar otros depósitos en distintas regiones y las otras 6 mujeres rescatadas por la investigación siguieron sus caminos con restitución integral. Sebastián Valencia volvió a la casita todos los fines de semana sin que nadie se lo pidiera. Había empezado a ayudar con las tareas escolares de los niños. Había descubierto casi por casualidad que era bueno explicando matemáticas. Matías lo había adoptado como hermano mayor silencioso. Una tarde, caminando juntos por el patio, Sebastián se detuvo frente al árbol de mango. «Papá, yo quiero estudiar algo que sirva para lugares como este. No quiero administrar empresas. Quiero hacer leyes que protejan a las personas que nadie protege». Fernando no respondió enseguida. Le pasó el brazo por los hombros, lo apretó fuerte contra el pecho y sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Tu abuela Teresa habría estado orgullosa de vos, hijo, y yo también. Una mañana tranquila, Mariela subió al cuartito donde vivía. Se acercó al espejo y por primera vez en mucho tiempo despegó la foto vieja que tenía allí desde hacía meses, aquella donde su madre abrazaba a una mujer enferma y a un niñito de ojos grandes. La foto del niño flaquito la llevó consigo hasta la casita. Se la entregó a Fernando sin decir una palabra. Fernando la tomó con manos temblorosas, reconoció a su madre, reconoció a Doña Amparo, se reconoció a sí mismo, pequeño, apretado contra la falda de la mujer que le había dado el primer plato caliente de su vida. Mariela, ¿dónde estaba esta foto, pegada al espejo de mi cuarto? Todas las noches antes de acostarme, yo miraba al niñito y le deseaba buenas noches, sin saber quién era, sin saber que algún día iba a llegar caminando a esta puerta convertido en hombre. Fernando no pudo hablar, guardó la foto contra el corazón. El último día de aquel año, la casita de luz organizó una cena abierta para todo el barrio. Mesas largas armadas con cartones forrados con telas, ollas grandes de sopa humeante,
panés recién hechos, cientos de velas pequeñas repartidas en el patio. Vinieron los vecinos, vinieron las familias de los niños del refugio, vinieron las mujeres rescatadas, vinieron trabajadores del depósito, antiguos y nuevos. Vino Antonia Figueredo con su equipo, pero esta vez sin cámara, solamente a comer. Vino Sebastián con una amiga del colegio que había insistido en conocer el lugar. Vinieron Lucía, Patricia, Yolanda, Bernabé, Esteban, Ignacio, Valentina, Delia con su hijo de la mano, doña Clemencia con su bebé dormido en el hombro, Esperanza corriendo entre las piernas de los invitados. En el centro del patio, debajo del árbol de mango, Fernando y Mariela se sentaron uno junto al otro en la piedra plana. Matías se acomodó entre los dos como siempre. Rosalba pidió silencio con un golpe suave de cuchara contra una olla. Todos callaron. Hasta el viento pareció detenerse. Mariela, mi hija, decí unas palabras, el lugar te las está pidiendo. Mariela no quería, pero Matías la empujó suavecito con el hombro. Se puso de pie, miró alrededor, respiró hondo y habló con la voz más serena del mundo. Durante mucho tiempo, yo caminé por esta ciudad cargando cajas vacías. La gente se reía, la gente me señalaba, la gente juró que yo era una ladrona, que yo era una loca, que yo no valía nada. Pero esas cajas nunca estuvieron vacías. Esas cajas cargaban la memoria de mi mamá, cargaban los sueños de estos niños, cargaban el hambre de señoras que no tenían a dónde ir, cargaban el silencio de todas las mujeres que alguna vez fueron humilladas por alguien más fuerte y no tuvieron voz para defenderse. Hizo una pausa, los ojos le brillaban. Hoy quiero decirles algo que mi mamá me enseñó, que las personas valiosas no se miden por lo que traen entre los brazos, se miden por lo que cargan dentro del corazón. Que una caja vacía en manos correctas puede construir cunitas para bebés, mesas para niños, techos para mamás sin casa y que una caja llena de oro en manos equivocadas no alcanza ni siquiera para comprar la paz de un minuto. Los ojos de todos los presentes estaban húmedos. Hasta los niños, aunque no entendían todo, sentían que algo grande estaba siendo dicho. Gracias, señor Fernando, por volver. Gracias, Sebastián, por escuchar. Gracias a cada una de ustedes, mujeres, por levantarse después de cada humillación. Gracias, mamá, donde quiera que estés, por haberme enseñado que el amor verdadero nunca se queda en una caja, siempre se reparte. Se quedó en silencio, bajó la mirada y luego con la última voz susurró, bendita sea esta casita, bendita sea esta herencia de cajas vacías. Bendita sea la gente que no se rinde. El patio estalló en aplausos, en lágrimas, en abrazos cruzados. Matías se levantó sobre la piedra plana y abrazó a Mariela por la cintura. Fernando abrazó a Sebastián. Las mujeres se abrazaron entre ellas. Los niños corrieron entre todos, repartiendo risas como regalos. Arriba, entre las hojas del árbol de mango, la brisa movió suavemente las ramas, como si alguien desde algún lugar finalmente hubiera cerrado un libro después de muchísimos años de espera paciente. Y en aquel patio de tierra, bajo un árbol sembrado con los aros de oro de una madre moribunda, construido con las manos ásperas de una mujer humilde que cargaba cajas vacías todas las tardes, el mundo encontró lo que había olvidado buscar, que la dignidad no pesa, que la bondad nunca se agota y que los corazones verdaderos, aunque el mundo no los vea pasar, siempre están cargando algo sagrado entre los brazos.